Hola Flavia, bienvenida. Bienvenidos todos. En realidad voy a ser muy breve para presentar brevemente, insisto, los antecedentes de Flavia que están incompletos. Ella después se los va a completar porque Flavia tiene muchos estudios, pero simplemente la vamos a presentar como ella quiso, que es Flavia Luc, reciente asociada a la UDGBA, vive y trabaja en Shanghai, China. Es especialista de diseño, ilustración e impresión de personajes inspirados en estética kawaii japonesa. Bienvenida Flavia, es como decía recién Sergio, no sé, Fede, si quieres agregar algo más, es un placer para nosotros el que estés acá hoy compartiendo todo lo que estás estudiando desde hace mucho tiempo. Gracias. ¿Arrancamos? Dale, Dale, arrancás. Por mi parte está perfecto. Gracias. buenísimo. Bueno, entonces, antes de comenzar, les quiero decir que eh, yo no tengo problema en que interrumpan, abran micrófonos y me pregunten, sí, en el momento que necesiten preguntar. Prefiero que sea, que sea un espacio de diálogo más que un discurso. A mí me gusta mucho interactuar con el público y me gusta mucho más cuando me hacen preguntas. Así que son todos bienvenidos a abrir los micrófonos y a preguntar en cualquier momento, así no sean tímidos. Estamos como en familia. Bueno, arranco. Hoy les quiero presentar parte que es una investigación que es parte de mi propia historia, que comenzó en el 2011 cuando ingresé a la especialización de DICOM y que está relacionado con el diseño de personajes y la estética kawaii. Esta investigación comenzó siendo un trabajo de especialización, luego fue una tesis de maestría y ahora es parte de una tesis de doctorado. Así que es parte de mi vida, esto que les voy a presentar ahora. Y como tal, ¿sí? Bueno, me presento formalmente. Soy Flavia Luc, en este momento estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Shanghai, en la Academia de Artes, Shanghai Taizhou Yuan, y mi investigación actual, ¿sí? Intenta entender las nuevas modalidades de consumo de realidades dentro de un mundo globalizado y ludificado. Si yo tuviese que elegir cuatro palabras claves para describir cuáles son mis intereses o el interés de mi investigación, es el character design contemporáneo, la cultura del toy art, un concepto de una finlandesa que es plain knowledge y el diseño especulativo, futuros posibles o imposibles. Para arrancar, si yo les quiero compartir algo, y me gustaría que ustedes después me digan qué sintieron o qué les pasó. Así que arrancamos. Bien, ¿alguien reconoció estos sonidos, estas melodías? ¿Alguien del público? Pueden abrir micrófono si quieren. Hola, soy Natalie. De lo que escuché, que fue poquito, ¿no? Pero parecía como música o en chino o no sé si estará en otro idioma, pero no sé si algo tradicional. Ahí dicen de Evangelion Evangelion. Opening 2001 INAX. Ahí, ok, el opening de Evangelion, sí. ¿Alguien reconoció parte de otro opening de anime? Sí, ¿no? No. Bueno, podía pasar, no pasa nada. Es muy milenio. Bueno, ¿qué es lo que me pasa a mí cada vez que yo escucho este tipo de opening? Bueno, a mí me llevan a mi infancia, ¿no? Y se genera algo en mí que me hace emocionar. La estética kawaii tiene el mismo efecto. Nada más que apela,
¿sí? No solamente a la emoción, sino también a aquello, a un set de creencias eh, que nosotros compartimos dentro de un grupo social al cual vamos a llamar sociedad. Entonces, en el día de hoy lo que vamos a ver es eh, determinar cuáles fueron las condiciones que posibilitaron la incorporación en el diseño de personajes eh, kawaii en Argentina y examinar cuáles son estas características de la estética kawaii. Dicen, o mejor dicho, las palabras claves que van a guiar esta presentación son tres: globalización, intercambio cultural y apropiación simbólica. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿alguien me puede definir qué es globalización o qué es lo que entienden por globalización? Así en criollo. Y medio como la licuación de los límites de lo nacional, ¿no? O sea, una cosa como eh, no sé, un aquí ahora en todo momento, cultural, no sé, económico. ¿No? Es difícil de definir, ¿no? Sí, Si sí, me sí. permiten, yo creo Muchas que lo palabras. llevaría a una expansión constante, o sea, o a límites, a la falta de límites, en realidad, Ok. en ¿Alguien todo más? aspecto. Yo puedo sumar también. Sí, todos. ¿Se escucha, no? Sí, yo le sumaría el hecho de que estar, o sea, una misma cosa está en muchos lados geográficos, así ¿no? Geográficos, muchos lugares, muchos países, eh, el mismo como objeto, ¿no? El mismo mensaje, no sé, las mismas imágenes. Interesante, interesante. Ok, bueno, yo tomo la definición de Néstor García Canclini que dice que la globalización es un nuevo modelo de sistema mundo, en donde las diferencias, ¿sí?, culturales, sociales, entre los bloques de poder, no se erradican, no las borramos, sino que encuentran un nuevo lugar. Y que estas tensiones que se dan entre estas diferencias generan sinergias, ¿sí?, en las cuales contenido y forma, ¿sí?, van moviéndose el lugar y van encontrando nuevos lugares, sí, nuevos lugares en donde se los reconoce. Este contenido y esta forma nosotros vamos a llamarlo aquello que es lo no tangible y aquello que representa esto no tangible. Podemos hablar de una dimensión simbólica de algo y cómo esta dimensión simbólica encuentra una forma de representarse, por ejemplo, a través de códigos visuales. Intercambio cultural creo que es un concepto que habla por sí mismo, en que se autodefine, pero también les pregunto a ustedes, ¿cómo definirían ustedes este concepto de intercambio cultural? Y también les pregunto si eh, lo sienten, lo padecen o lo advierten en su realidad cotidiana. A ver. Y es una constante eso. O sea, lo ves en, digamos, lo que es la globalización está presente en respirar técnicamente. Ok, más que la IA. Ok, ¿alguien más? Creería que la idea es prácticamente una consecuencia de la globalización. No podemos discutir eso. Sí, por Para, eso. Pero bueno, sin irnos tanto por ahí, pero creería que para pasa otro. por ahí. Sí, el intercambio cultural es cuando esta serie de este set de conocimientos, de creencias permean, ¿sí? Pueden ser, son bienvenidos dentro de otro ámbito cultural. Intercambio cultural es una constante, por lo menos dentro del ámbito o dentro de la realidad que estamos viviendo, donde el mundo está más que globalizado, ¿no? Y lo que genera el intercambio
cultural es una redefinición, una constante redefinición de aquellos aspectos identitarios propios de una cultura. Finalmente, el tercer concepto que va a estar presente hoy es apropiación simbólica. Y esto es un concepto un poco pues, es muy, muy sensible. Apropiación simbólica es cuando nosotros naturalizamos algo que no corresponde a la historia propia de nuestra cultura, pero nosotros podemos reconocerlo y al reconocerlo podemos operar sobre ello y hacerlo propio. Esta es una definición escueta, pero que nos sirve por lo menos para abordar el tema de la estética kawaii. Ahora bien, sigamos. A ver, acá. Bueno, algunos autores dicen que la estética kawaii se puede relacionar, se puede comparar con el consumo de dulce. Dice, a todos, o sea, todos tenemos papilas gustativas y entendemos o comprendemos cuál es la diferencia entre el sabor del dulce y lo salado, ¿no? Y generalmente el dulce suele agradar más, a veces, más que el salado. El consumo de la estética kawaii, dice Sharon Kinsella, que es una antropóloga que ha investigado mucho esta temática, va a depender del lugar en donde esté ubicado. Ella dice, todas las personas pueden comer azúcar, nada más que hay algunos lugares o algunas culturas que consumen más azúcar que otros. Bueno, y la estética kawaii, sí, puede relacionarse, puede metafóricamente compararse con esto que aquí dice. ¿Reconocen estos personajes? Sí, claro. Yo creo Sí, Obvio, la mayoría todos son bastante. mis papeles de carta de colegio primario que intercambiaba, chicos, ya saben la edad que puedo llegar a tener, pero sí, los amo. Ahora están de nuevo en auge. ¿Por Ah, qué te los leo amas? los 80, 90. Y porque me asocian a eso, a mi escuela primaria, a mis amigas, cuando dibujábamos las agendas. Y bueno, y son dibujos muy simples, fáciles de dibujar, con líneas muy claras, pocos colores y eso, y nada, muy, muy amigables. ¿Te emocionan? Sí, obvio. ¿Por qué? Por eso, porque me remiten a mi tierna infancia, que se ve que tuve una buena infancia, y a mis amigas. Y Ah, ahora que tengo 50 confieso, y se vuelven a poner de moda, igual voy a las librerías y me quiero comprar todo de Hello Kitty, Little Twin Stars y todo. Es venite a así, Chile. lo tengo muy asociado a nivel emocional. Perfecto. Eve es nuestro objeto de estudio y cambiamos Kawaii por Eve porque Eve es nuestro consumidor, sos nuestro target. Bueno, Por lo menos de estos dibujos, no sé después de otros, pero... voy a estar preguntando también porque me está dando pie a todo lo que sigue. Bueno, Hello Kitty, sí, es la representante de la estética kawaii, nacida o creada en 1974, sí, de la mano de Shimizu, Yuko Shimizu, de la empresa Sanrio, y fue Hello Kitty la que dio lugar a una nueva camada de personajes en Japón, estamos hablando de Japón por supuesto, y que gracias a Hello Kitty, Sanrio se transformó en lo que es hoy en día. Ahora bien, ¿por qué nos interesa hablar de Kitty? Bueno, porque en realidad la estética kawaii, ¿sí? No es todo color de rosa, al contrario, la estética kawaii, nosotros decimos acá en China, nunca juzgues un libro por su tapa, sí, tiene muchos recovecos y tiene una historia que en realidad viene y que es más bien eh, oscura y un poco dura. Los inicios de este concepto nos remiten a la era Meiji, alrededor de 1868-1912, que fue cuando Japón se dio cuenta que se tenía que abrir al mundo y que para abrir al mundo tenía que conectarse con el occidente. Japón fue uno de los primeros países asiáticos que
que entendió que era a través de reformas políticas, económicas y también educativas, en la que podía no solamente conectarse con el otro hemisferio, sino también generar vínculos, asociaciones que lo podían favorecer en su futuro. Es así que durante la época Meiji o la era Meiji, lo que hace Japón es invitar a docentes extranjeros a dar clases a sus universidades. ¿Qué es lo que habilitó Japón entonces en ese momento? No solamente el intercambio cultural, el aprendizaje del idioma inglés, mayoritariamente, pero por sobre todas las cosas, comenzó a entender cuál era el mindset del, del extranjero. Que eso es fundamental si estamos hablando de barreras culturales. Es lo que pasaba hace 50 años atrás, por lo menos en China. Ahora bien, llega la época de la Segunda Guerra Mundial, viene las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, y eso cambia la realidad de la sociedad japonesa. Eso impacta a las generaciones siguientes. La palabra kawaii aparece en los diccionarios de Japón en 1970, o casualidad que Kitty fue diseñada o creada en 1974, ¿no? Si nos remitimos a los orígenes de la palabra kawaii, ¿sí? El primer concepto que nosotros encontramos, hacemos una investigación historiográfica, es la palabra kawaiushi, que significa tímido, patético, vulnerable y pequeño. Esa idea que nosotros tenemos de kawaii, que es super cute, que es todo color de rosas, en realidad en un principio no era así, ¿sí? El kawaiushi nos hablaba de que, que, aquello que nos falta, ¿sí? Lo tímido, ser vulnerable, pequeñito, esto de no poder enfrentarnos, en definitiva, a la realidad a la que nos encontramos todos los días. Como yo les decía, pues les decía hace un ratito, la palabra kawaii aparece en los diccionarios recién en 1970 de la mano de los teenagers, de los adolescentes, particularmente de las niñas adolescentes, a las que nosotros podemos llamar Shaukunyan o Shoujo, que también es un estilo de cómics. ¿Qué hicieron estas niñas? Estas niñas comenzaron a jugar con la caligrafía, ¿sí? Con el hiragana y el katakana. Y empezaron a agregarles pequeños simbolitos, pequeños corazoncitos, pequeñas estrellitas. Y de repente esta forma de escritura, ¿sí? Se volvió un poco más aniñada. Se empezó a parecer a la escritura de los niños. Esta forma de escribir, que era un divertimento para ellos, no se hacía en el centro de la hoja, sino que se hacía al margen. Y es así que la estética kawaii en realidad nunca va a responder al arte alto, sino que es un arte marginal. Y es por eso que la estética kawaii también está muy relacionada con la cultura popular. Después cuando vengamos a Argentina, vamos a ver cómo se relaciona con el graffiti, el muralismo, etcétera, etcétera. Bien, los adolescentes de la época de post-Segunda Guerra Mundial, post bombardeos con bombas atómicas, vivían una realidad muy, muy, muy cruda. Y ellos miraban el American Way of Life así como añorando poder tener ese estilo de vida. Entonces, la estética kawaii, esta forma de escritura que luego se transformó en un estilo gráfico, que muy poquito luego, ¿no? A través de los años se fue convirtiendo en un estilo gráfico, significó para esta generación un quiebre con esta tradición cultural, una forma de rebelarse contra esos parámetros preestablecidos en la sociedad japonesa, en los cuales se dictaban cuáles eran las responsabilidades del joven adulto. De repente, el kawaii se transformó en ese espacio, ¿sí? En donde ellos podían ser ellos mismos y en donde regresar a la niñez era de alguna forma rebelarse contra el sistema y volver a ese momento tan añorado en el que fueron felices. Es técnica kawaii, ¿sí? Bueno, acá pongo un quotation de Sharon Kinsella, que,
que dice o que relata un poco lo que les contaba. Em, y hago acá un paréntesis, porque es algo que pasó también en China. Luego de la Segunda Guerra Mundial, hay un giro paradigmático en el concepto de la niñez. ¿Sí? Antes de 1940, el niño era un adulto pequeño. Y con esto me refiero a que eh, no, no se entendía hasta ese momento cuál era la relevancia que tiene un niño en desarrollo en términos de eh, las promesas de un país, que es el proyecto, ¿sí? De un país, del futuro de un país. Luego de 1949, llegada al 1970, tanto en China como en Japón, empezaron a entender que si al niño no se lo trataba como niño y si al niño no se lo educaba, ¿sí? El futuro del país podía estar en peligro. Y estoy hablando de un mindset que tal vez no es muy parecido al latinoamericano. Ahí se genera todo un cambio dentro de las formas en que los padres educaban a sus niños, algo así como el parenting, como se le diría algo el parenting. Y ese cambio de mentalidad en términos de la niñez dio lugar a un cambio de mentalidad en torno a los juguetes y en torno a la función del juguete en términos de educación y en términos eh, del uso del tiempo libre, del entretenimiento. Eso está relacionado con el kawaii porque el kawaii eventualmente se va se va a transformar en un juguete o por lo menos eh, eso es lo que está pasando hoy en día y es por eso, Eve, que puedes encontrar todo, hay un revival de los kawaii, de la estética kawaii. Pero volviendo un poco a la dimensión simbólica del kawaii en sí, ¿cómo empezamos a conectar entonces el kawaii como fenómeno en Japón y el kawaii como fenómeno dentro de una era globalizada? ¿Y cómo es que llega a Argentina? Kawaii nosotros podemos entenderlo, ¿sí? Como contenido y forma. Así. Nosotros recién hablábamos que el kawaii nace en realidad como una forma de escape a esa realidad que estos niños no querían afrontar, a escapar, a rebelarse contra esas expectativas que tenía la sociedad sobre los jóvenes adultos. Ese es el contenido, ¿sí? Es esa dimensión simbólica, aquello que no es tangible. Y la forma, ¿cómo lo expresaban? Y bueno, lo expresaban con esta forma caligráfica, en donde empezaban a hacer estrellitas, corazoncitos, y donde todo empezaba a aparecerse o a tener códigos, ¿sí? Que podían decodificar niños e infantes. En términos de intercambio cultural, bueno, nosotros nombramos que la globalización no solamente genera estos nuevos sistemas de conexiones, ¿sí? Por estas disparidades, estas desigualdades que hay, estas tensiones que hay entre las desigualdades en el mundo, sino que también estas tensiones lo que hacen es que este contenido y esta forma vayan girando, vayan girando, moviéndose a través, a través de estas relaciones sinérgicas. Y es así que por la llegada del manga y del anime, la llegada de internet, la llegada de estas plataformas de comunicación, no sé si se acuerdan de Flickr en su momento y otras plataformas, que el kawaii empieza a ingresar y se empieza a consumir en Argentina. El kawaii con formatos, en este caso, de anime y de manga. Este consumo de estos productos que tienen una alta carga cultural lo podemos llamar consumo cultural. Y una constante de consumo cultural lo que hace es la naturalización de estos códigos. Y naturalizar estos códigos no solamente
involucra el reconocer estos códigos, sino de que tengan sentido, ¿sí? Para uno. Cuando una serie de códigos, ¿sí? Tiene sentido para uno tiene la capacidad de poder utilizarlos en pos de constituir un mensaje. Lo podría decir manipular, pero no es manipulación. Y finalmente tenemos la apropiación simbólica. La apropiación simbólica, yo les hice les di una definición un poco escueta, es un tema muy, muy profundo, como les decía, pero dentro de lo que es esta temática, la apropiación simbólica viene de la mano de un concepto que es la hibridación cultural. ¿Sí? Argentina, por la historia que tenemos y la forma en que se constituyó nuestra sociedad, ¿sí? Nosotros no nos vemos, tal vez a diferencia de otras sociedades que son más tradicionales, no nos vemos tan afectados, o mejor dicho, le damos la bienvenida, ¿sí? A todo aquello que tal vez en términos de cultura visual no nos representa. Y a esto me refiero. Por nuestra constitución social, porque nosotros eh, venimos de una conjunción de diferentes etnias o razas, podemos llamar como ustedes lo desean, nosotros no presentamos, no nos ¿No nos consideramos parte de un origen local? más que no nos consideramos parte de un origen local, Canclini lo que dice es que hay algunas sociedades que son más permeables, que permiten permear otras culturas, otros Ujú. códigos. Claro, como nosotros somos medio un crisol de razas, estamos como acostumbrados O a, estamos abiertos, claro. claro, Exacto. claro, permitimos Nosotros, eso de que vengan y está todo bien, se sumen. Ujú. exacto. No nos sentimos, no nos alertamos, no nos asustamos. La palabra no es Ujú. asustar, en este momento no me sale en español. Entonces nosotros le damos, como quien dice, no es que le damos la No bienvenida, nos pero tampoco sentimos invadidos por no algo nos rechazamos, extranjero. porque ya corre en nuestra sangre. Claro. Ya corre en esta sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las sociedades, aquellas sociedades que se ven más, que están más del lado de la permeabilidad de otros códigos culturales, ¿qué es lo que hacen? Y bueno, se los apropian, pero porque es parte, ¿sí? Es la forma en que ellos, o sea, tienen la forma en que ellos entienden o cómo se relacionan con las otras realidades. Y eso es lo que pasa en Argentina. Canclini habla de megalópolis y dice, bueno, generalmente las grandes ciudades en el mundo suelen tener esta característica. ¿Por qué? Porque son usinas que concentran diferentes culturas, son muy heterogéneas. Siempre van a encontrar de alguna manera u otra un balance para que todas convivan. ¿Sí? Pero en el término de Argentina, ¿sí? Nosotros, en realidad, como les decía, está medio en nuestra genética. Entonces, esto de la apropiación simbólica, casi les diría que pasa no desapercibido, pero casi de forma natural. Es por eso que eh, fenómenos como el K-pop, ¿sí? O en su momento el pop, fenómenos como bueno, yo me dedico al anime, el fenómeno actual en la pupu, en la bubu, más allá de que detrás hay toda una maquinaria impresionante de marketing, no se lo rechaza. Y si yo les pregunto qué les representa en la pupu, nadie me podría decir qué les representa, Vos ¿no? sabés que hace poco leí un artículo sobre ese bicho. Sí, Y bueno, justamente tiene raíces, o por lo menos en el artículo se mencionaba toda la historia de Kawaii, de toda la cultura, y la bubu es como una especie de, ¿cómo decirlo? Eh, una rama, ¿no? O una especie de vertiente ahí que se abrió con otro tipo de, bueno, nada, como vos decís, ¿no? Una industria atrás, ¿no? Un enorme impacto sí, económico. sí.
yo quiero llegar a los Art Toys, me voy a apurar, no sé qué hora, sí, me tengo que apurar, pero sí, sí, sí. Cuando hay kawaii, tenés el kawaii también. El tema del kawaii, y acá también hago un paréntesis, el tema del kawaii es que actúa como una pantalla, ¿sí? Entonces, hasta lo perverso parece kawaii. Ese es el tema del kawaii. Ah, pues la Bubu mismo es siniestro de origen, ¿no? El Apupu, ahora vamos a llegar al Apupu, lo tengo como ejemplo. El Apupu es un monstruito. Igual, si Pasa me que el permiten, kawaii, sí, perdón, el tema del kawaii, o sea, ya la historia misma nos demuestra. Si nace como una forma de escapar del horror, ¿cómo no va a tener la capacidad de cubrir, de transformar o de cubrir De otras cosas? edulcorar la realidad. Exacto. Y es así como entonces nosotros somos todos mayor de edad acá, ¿sí, no? Entiendo que sí, si no, no lo sabremos. Bueno, entonces pido disculpas, pero es así como dentro de la industria tenés dildos con la cara de Kitty o preservativos con la cara de Kitty. Claro. Entonces, dentro de lo que es la estética kawaii, ¡ay, qué bravo! Mirá qué lindo, todo rosa. Ahora, si nos vamos a lo ético, lo moral, Claro. Che, hay Leandro quería decir algo. Sí, sí, sí. quería. Nada, igual no pasa nada. Hay dos cosas, Fla. Made in Abyss, que es un anime que comienza con rasgos re infantiles y después tiene una historia totalmente oscura y totalmente brutal. Y si yo no me equivoco, por otro lado, es Abubu. Yo recién estaba viendo porque estaba medio fuera. Me parece que hace, o sea, no que hace referencia en sí, sino que tiene una estética muy parecida a unos dibujos infantiles franceses. Después me voy a poner a fijar. Pero nada, como referencia, que inclusive yo están después, tomando, si bien tiene un concepto japonés, la estética también sale muchas veces de otros lugares. yo después te explico por qué. Todo esto, la globalización nos conecta a todos. Voy a hacer rapidito esta parte porque sé que hay mucha teoría, pero me interesa más la parte de oportunidades y desafíos para los ilustradores y aquellos que están interesados en los juegos, en los design toys o los art toys. En definitiva, el kawaii lo que nos presenta a los diseñadores es la posibilidad de la cutificación. La cutificación está analizada desde la antropología y el diseño lo que hace es entender cómo es que esta cutificación puede ser transferible a objetos humanos y utilizarlos como una estrategia de persuasión para que desarrolle dentro del consumidor o dispare dentro del consumidor eh, acciones o comportamientos, lo que nosotros llamamos decision making frente a un producto en el cual conecta de manera emocional. Por eso Eve es nuestro consumidor ejemplo. Por eso es que compra Kitty, porque en realidad un papel de carta no les va a cambiar la vida, pero la va a poner contenta. Bien, entonces, desde la antropología, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que hace la cutificación? La cutificación tiene dos características fundamentales. La primera es que los atributos cute son vehiculares y transferibles. Todo se puede hacer cute. Todo se puede hacer cute. Todo. Todo. Y la segunda característica más relacionada con las neurociencias es como el azúcar. El azúcar o las harinas. Cuando como un poco de harina quiero más harina. Cuando como azúcar quiero más azúcar. No sabemos por qué. Es un impulso que tenemos, ¿no? Y lo hacemos. Y no reparamos. Va directamente al inconsciente. Bueno, esto está relacionado ¿con qué? Con estos rasgos que representa el cute. Los rasgos cute están basados o vienen de los rasgos de los neonatales, de los bebés. ¿Quién no dice, quién cuando ve un bebé no se emociona y dice, ay, qué lindo que es, qué ¿sí? Y de repente le nace esa sensación de que los que los tienen que proteger, porque los bebés se ven vulnerables, chiquitos, patéticos, ¿no? ¿Se acuerdan de esa definición de kawaii, en la previa de kawaii, de kawaii? Bueno, entonces el kawaii tiene estas dos cuestiones, que en términos formales, en términos de códigos visuales, son muy fáciles de reproducir. ¿Sí? ¿Por qué?
Y porque si hacen alusión a estos rasgos de los neonatales y estamos hablando de un código visual, estructuras formales tienen que ser decodificables a primera vista, bueno, van a ser relativamente sintéticas y van a ser simples, no van a ser complejos. Y después, justamente, porque lo que nos genera a nosotros, o por lo menos a un adulto mayor no lo sé, pero a un joven adulto y a un adolescente, justamente esa necesidad de protección y de posesión. De protección y de posesión. Protección y posesión, lo que genera, ¿sí? Una vez que yo realizo el acto de la compra, me da cierta tranquilidad y me da cierta satisfacción. Lo que en teoría del juego llamamos recompensa. ¿Me cambia la vida? No. ¿Me pone contento? Sí. Hasta que compre el próximo, la pupu, como él. Bien, ahora, eh, bueno, medio que les hice un resumen de cómo es la visión del kawaii desde la antropología. Pero la cuitificación es más o menos esto, ¿sí? Si nosotros vemos Pixar, perdón, Disney, Universal y todas las grandes empresas americanas, de repente ellos comenzaron a utilizar la cuitificación. ¿Por qué? Porque entendieron que iban a llegar a un público. Y esto es importante saber o comprender para entender por qué la Pupu, la Molly, no la Molly, Molly, Hirono y todos los productos de Pop Mart tienen tanta efectividad. El kawaii no tiene género ni edad. No tiene género ni edad. Por lo tanto, ataca a múltiples targets con un solo producto. Y en términos de industria de juguete y en términos de Pop Mart, eso significa grandes revenue, porque lo compra una persona de 50 años como lo compra un nene de 7. Y acá Claro. me voy a meter un poco dentro de lo que es la sociedad, la que vivimos, la sociedad global. Nosotros somos animales de costumbre y aprendemos a través del ejemplo. Si yo veo a mi hermana mayor que está comprando un Lapupu, yo voy a querer un Lapupu. Pero ¿qué pasa si yo veo a mi papá que está comprando un Lapupu? Yo voy a querer más el Lapupu. Porque hay una cuestión de la legitimación en la compra que también opera a nivel inconsciente. Eso sumado a nivel de persuasión que tiene Kawaii por sobre el objeto, y sumado también a otras estructuras que están por detrás, que es el marketing y bueno, todas las campañas de persuasión y de comunicación, es imposible no tener un Lapupu de acá a 3 meses. O una Molly, o un Shirono, o una Kitty. Sí. Eso es lo que está pasando. Claro, En vos términos, decís que el público objetivo es más allá de los chicos. sí, y ahora se los voy a demostrar. El Ok. público objetivo, y eso en realidad nace con la historia de los art toys. Porque el art toy nunca fue pensado para un niño, fue pensado para un adulto, que se reconoce niño, al cual llamamos kidult, que nace en 1970, un poquito antes, cuando estos adolescentes, utilizando esta caligrafía, encontraban dentro, ¿sí?, de este kawaii un espacio para poder reconectarse con su infancia y salir de la realidad del adulto. Es fascinante el tema. Voy a apurar porque sé que tenemos una hora. Bueno, acá les estaba mostrando unos ejemplos, pero si seguimos adelante, si podemos llegar a la parte más interesante. El diseño entonces encuentra una estrategia de reconversión o se transforma en una estrategia de reconversión de estos atributos que nacen dentro de la historia y de la cultura japonesa, ¿sí? Y de repente, al ser transferibles y vehiculables, llegan a Argentina. Entonces el diseñador argentino dice, pero bueno, yo también lo puedo hacer. También movilizado por lo que le significa en términos de generación, generacional,
¿no? Sí, estamos hablando de una generación que es anterior a la millennial y millennial, ¿sí? Por lo menos el periodo de tiempo que analicé yo. Y esos entendieron que, bueno, la acutificación de estos atributos, bueno, de acuerdo a los antropólogos, se puede definir o se puede estructurar en 7 puntos. O, digamos, tienen 7 características. Una cabeza larga en relación al cuerpo, una frente protuberante, ojos relativamente chiquitos, los cachetes redonditos, cuerpo mullidito, redondeadito, extremidades cortas, una suave superficie del cuerpo que sea agradable al tacto, esto cuando estamos hablando de la materialización del producto, y un comportamiento que indique debilidad o torpeza, ¿sí? Y ahí, bueno, se me fue otra oración, no me percaté. Bueno, y entonces es así como, ¿sí? Empezamos eh, a entender, ¿sí? Que estos códigos nosotros también los podemos aplicar. Yo traje a colación 2 ejemplos que me parecen que son representativos, por lo menos en la época de 2000 a 2010, que fue la que investigué yo. Pum Pum, que creo que fue docente en la UBA, no sé si sigue siendo docente, muralista, ilustradora. Y yo acá lo que encuentro son estas características del kawaii, en donde se ve la vulnerabilidad. Lo que tenía Pum Pum en sus principios es que todas las imágenes que ella trabajaba no tenían pies y muchas veces no se le veía la cara. Y el kawaii que estamos viendo acá no es un kawaii en términos de lo cute de Hello Kitty. Es este kawaii que hace alusión más bien a esa vulnerabilidad, a esos espacios más bien de incertidumbre, de inseguridad. Entonces la Fragilidad, ¿no? Como cierta fragilidad también. agilidad, exactamente. Entonces, esta conexión emocional nosotros la hacemos cuando encontramos ese sentido dentro de nuestra propia historia. Y algo que también tiene Pum Pum, y bueno, el otro ejemplo que traje, también responde a esta circunstancia, es que este mural que yo les estoy mostrando se pintó, le invitaron a que lo pintara en una escuela en China, en Xinjiang. Y eso es una forma de legitimar que los códigos del cual nosotros estamos hablando, japoneses, que bueno, por una cuestión de cercanía también también están dentro del kawaii chino, ellos lo pudieron decodificar y entender dentro de la gráfica de Pum Pum. El otro ejemplo que les traigo es el DGPH, que también son egresados de la Universidad de Buenos Aires. Y la historia de ellos en realidad está más ligada al manga, lo van a ver. Eh, el kawaii de ellos responde más a estas estructuras formales, estos 7 puntos que vimos en 2, 3 slides anteriores. Está la simplificación de la forma, ¿sí? Tal vez eh, el no trabajar tanto en las expresiones faciales. El kawaii no trabaja las expresiones faciales prácticamente, ¿no? Y esto de tener ojitos chiquitos, las proporciones, cabeza grande, extremidades cortas. Y también lo que pasó con el trabajo de GPH es que de repente empezaron a trabajar para afuera, y ese afuera significa Asia. Trabajaron para Taiwán, trabajaron para Hong Kong, también, creo que hicieron colaboraciones con empresas chinas. Fueron uno de los primeros, Pum Pum también, y Colectivo Doma también, uno de los que empezaron a trabajar con los art toys. Les estoy hablando 20 años atrás, más o menos 15, 20 años atrás. No es el mundo que tenemos ahora, desarrollar un art toy con lo que eso significa y sin tener la producción en OMS que tenemos ahora en China, era todo un desafío. Era todo un desafío. Pero aún así lo lograron, no solamente eso. Tuvieron colaboraciones con Kid Robots. Bien,
Bien, y Doma Collective, que si bien esos diseños de personaje lo materializaron también, me parece un ejemplo para traer a colación. Porque si bien es un kawaii más austero, tiene esa idea de rebelarse contra. eh, Todo lo que hace el colectivo Doma siempre tuvo un mensaje de índole social, más que estas imágenes abstraídas tal vez no los representa, pero si lo investigan o van a su página web, ahí pueden encontrar la historia de cada uno de sus productos. Flavia, Sí, una pregunta, no sé si preferís seguir o la guardo para más no, adelante o te no, la hago. no, hacela. En qué momento el estilo se transforma en mercancía pura y dura, en términos así de capitalismo salvaje, ¿eh? Capital cultural, ese es el concepto de capital cultural, sí. Claro, porque veo que hay como una dimensión innegable de la explotación de un estilo en términos comerciales y económicos, ¿no? Vamos a decirlo claramente. Digo, ¿en qué momento vos tenés identificado ese momento? ¿Dónde nace? ¿En qué lugar del mundo? Nada, eso. Mira, la respuesta no va a ser o sea, no va a ser una respuesta cerrada, va a ser más bien una respuesta abierta. ¿Por qué? Porque eh, está relacionado con una serie de circunstancias. Primero y principal, el sujeto consumidor. El sujeto consumidor tiene que tener las herramientas para poder decodificar los códigos, es lo que decía, el contenido y la forma, ¿sí? Si bien y traigo a colación la pupu, ustedes lo compran porque, bueno, lo compran y tendrían que ver hacia adentro porque lo compran. El kawaii en bidimensional tiene otro tipo de impacto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el kawaii tal vez no funcione en algunos países de África, para darte un ejemplo. Puede no funcionar. Entonces tenemos que ver esto de un poco la inteligencia emocional, la sensibilidad, cómo está constituida la sociedad, cuáles son esos sets de creencias que articulan o que definen el comportamiento de una sociedad en términos o en relación en este caso sería estos rasgos de los infantes. Y yo les comentaba que está muy relacionado a cuál es el lugar que tiene el niño dentro de la sociedad. En algunas sociedades el niño está dentro de lo que es un ente consumidor y en otras sociedades está considerado el futuro del país. Y bueno, la forma en que las políticas en las que este, se evidencia esta manera de concebir a la niñez, bueno, también se va a ver en la forma en que uno o que la sociedad se relaciona con determinados productos, con determinadas, por ejemplo, en este caso, la estética kawaii, los productos que representan o intentan reproducir o emular esta estética kawaii. Nosotros los latinoamericanos, como les decía, nosotros somos muy abiertos en cierto aspecto, pero yo no sé si pasa lo mismo en Argelia, qué sé yo. Flavia, te hago una pregunta. Sí, Ahora, esto que decía Sergio del capital simbólico o el capital en este sentido como mercantilista, ¿no? Yo siento que por lo que vos contabas, y decime obviamente si estoy equivocada, ¿no? Pero cuando posguerra, o sea, post bomba, vamos a decir, post ataque nuclear, Oriente o los países asiáticos liderados por Japón, en principio China después, empezaron a entender que tenían que abrirse al mundo y presentarse al mundo de una manera particular. Y desde ese lugar eligieron, capaz no de una manera muy clara, pero a ver, sí, seguramente, pero quiero decir, no es que lo decidieron en un día, pero fueron construyendo este, 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 esta especie de imagen, porque yo también como Eve me acuerdo de Astro Boy, me acuerdo de Heidi, ¿entendés? Y me acuerdo de todos esos consumos culturales que uno tenía cuando era chico y que tenía que ver con una mirada infantilizada de Japón, dulce, ingenua. También Dragon Ball y después todos los que vinieron, viste, atravesados encima con una mirada casi te diría, en donde ellos vendían esta mirada
mística, ¿no? Donde había una esoteria interesante, donde uno como adolescente empezaba a ver que estabas entre Hello Kitty y entre todas estas miradas un poco más interesantes, como donde se veían otras cosas, ¿viste? Entonces digo, ellos se ocuparon de vendernos al mundo un modo de ser particular. Me parece que ahí había una búsqueda de un capital simbólico previsible, más allá de quién lo comprara, ¿eh? Porque después está esto de las recepciones, ¿no? Como decís vos, bueno, hay países que son más receptivos que otros, pero ellos, Pikachu, viste, me van viniendo todos esos nombres que después uno consumía alegre y dócilmente, ¿no? Pero Bueno, estaban pero como muy predeterminados. sí, a ver, por supuesto que la estética kawaii primero tuvo impacto dentro de Japón. La cuestión, a ver, el tema, y esto, y acá o sea, me corro a otro tema, pero que está relacionado, herencia cultural no tangible. ¿Cuándo la cultura se volvió, o cuándo comenzamos a comercializar cultura? ¿Sí? Eso es lo que pasa. Encontraron en la cultura, ¿sí?, un elemento que podía dar revenue económico. Pero no es solamente, y eso vendría a ser la dimensión simbólica del kawaii, sino que también entendieron que el kawaii podía ser parte de la forma, o sea, o podía representar, podría convertirse en el estereotipo, ¿sí?, de lo que podía ser de la cultura japonesa, y acá sí lo tomamos y encomillado. Y después lo que ocurre es que, a ver, ¿cómo lo explico? La, la globalización en, en los términos más abarcativos posibles ayuda, ¿sí?, a- o nos exige eh, tener que definir nuestra identidad frente al otro. Y yo sé que son temáticas muy diversas y muy complejas que no se pueden ver los puntos de contacto, pero está todo muy, muy relacionado, ¿sí? ¿Puedo sumar algo a esta Sí, reflexión? sí, No, pensaba también en el desarrollo industrial chino, con sí, toda las variantes de fabricación que tienen, que son impresionantes, de todo hay, de todo, metal, plástico, madera, papel, máquinas, y seguí la lista para el infinito, y entiendo el kawaii en esta cuestión globalización, ¿no? De ayudar a ubicar los productos que se fabrican en esas fábricas, que producen esas fábricas, todo ese poder industrial, nada, con una diferenciación, ¿no? Con algo, no sé, nuevo para otros, ¿no? Para otros pueblos, no sé, algo lo así. que para la generación Z es la innovación, la innovación Como muy tecnológica. útil para los fabricantes, ¿no? Yo lo entiendo también, ¿no? Estas estéticas que le vienen genial a quien fabrica, bueno, no sé, eso, montones de cosas, ¿no? Pues se hace de Claro, todo. a los diseñadores gráficos de hacer, bueno, la PUC no, pero hacer un Hello Kitty en realidad, en términos de cómo hacer los moldes, son todas formas geométricas, digo, no estamos hablando de un spawn, digo, no. Claro. Claro. Pero para responder a María Laura, que la clave aquí de la cuestión es el soft power. Mm, Lo que nosotros, y esa es la gran conclusión de la estética kawaii en Argentina, lo que nosotros vemos, la presencia de la estética kawaii en Argentina, en realidad es cómo estas diferencias, estas desigualdades que yo les comentaba, que estas desigualdades que generan tensiones y que generan estos flujos de movidas culturales, la llegada a Argentina, lo que muestra es que hay algunas culturas que son mucho más poderosas que otras. Y la mm, estética kawaii con lo que es Japón por detrás es una de esas. ¿Por qué? Si estuviésemos en igual de condiciones, podría haber la estética argentina en Japón. Y no la hay, Y no la hay. tal cual. ¿no? Qué loco. Bien.
eso nos lleva a nosotros a replantearnos dentro de la comunidad de los diseñadores, los artistas, qué es lo que nosotros hacemos con nuestro arte, si realmente tienen, y si realmente dentro de las condiciones en las que nosotros vivimos, en donde tenemos el mundo en nuestro teclado, con buena conexión de internet y wifi, ¿sí? Claro, si realmente nosotros no podemos salir a competir, como así lo hizo la estética kawaii, con la diferencia de que utilizando códigos visuales que hagan alusión a la cultura visual nuestra y propia. Que después se adapte o que tome, se inspire de la estética kawaii, porque sabemos que ya hay tres generaciones, no quiero domesticadas, que ya la tienen naturalizada, decodificada, y etcétera. No tiene nada que ver, pero digo, ¿podemos hacerlo? Podemos hacerlo. Pregunta, Fla, Sí. y ahí sí, esto es como para patear el tablero, pero podemos hablar de, considerando, y esto es opinión personal, que tendemos a ser más eurocentristas y a mirar más para afuera que para adentro, podemos decir que tenemos un código propio como para desarrollar, porque inclusive dentro de lo que es nuestras mitologías y leyendas, no nos gustan en general, nos gustan más las leyendas de afuera. Entonces, ¿podemos hablar de un aporte cultural propio o podemos hablar de, al igual que hicieron, creo, China y Japón, primero Japón con lo que es anime, tecnología, motores, a toda la parte industrial, y después China copiando y poniéndose hoy con los nuevos manguas, no, manguas son coreanos, con bueno, el nuevo anime chino que le está dando batalla al japonés? ¿Podemos hacer Perdón. algo desde lo nuestro? Y acá en la comunidad de diseñadores, ¿ustedes se ven con las capacidades intelectuales, técnicas, etcétera, etcétera, como para salir a competir? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, eh, Mafalda es internacional, sí, claro. Eve pregunta en el chat. sí, Pero Mafalda es internacional y está acá en China y está publicada en muchísimos idiomas. Pero Mafalda yo no sé si la podría poner dentro de lo que es diseño de caracteres contemporáneos. no. Y parece que hay que dejarla donde está y hay que meterla en ese contexto, porque si no todo el esfuerzo que hizo, o sea, hacia la constitución de nuestra identidad en una época, digo, se cae. Em, Aparte tiene una ideología muy fuerte, Mafalda, me en parece que trae un mensaje diferente. en Kawaii también pasa que nosotros tal vez no lo podemos terminar de ver, porque bueno, en realidad nos pertenece, pero no nos pertenece. Mm. Nosotros al kawaii lo lavamos mucho. Mm. O Sí, sea, nosotros nos quedamos con lo visual, creo, no traemos lo conceptual fuerte que hay por detrás. nosotros lo que hacemos es Creo. Nosotros lo que hacemos es resignificarlo, porque nos tiene que dar sentido a nosotros. Si no, no lo consumimos y no lo reproducimos ni tampoco lo emulamos. Acá Ujú. todo en definitiva está relacionado a que tenga que tener sentido para nosotros. Así como para Eve tiene sentido comprar el papel de carta de Kitty, que yo la cargaba, pero para ella tiene sentido. Y ese sentido es lo que se justifica. Punto. Claro. Y ahí se terminó. No, y aparte hay una trascendencia, me parece, en el tiempo que es súper interesante también y que se explica también en términos comerciales y económicos. Yo, por ejemplo, la semana pasada le compré a mi hija una remera de My Melody. Mira, Y es un personaje que es de los años 70, ochentoso. Claro. ochentoso, cuya historia ella no conoce, pero la interpela y le gusta. Mm. Y está presente en una colección de ropa de una marca de acá, viste, para niños y adolescentes, súper mainstream. Entonces, Claro. viste, nada, es Bueno, fuerte, ¿no? La transversalidad y la temporalidad de esos personajes y esos valores, ¿no? bueno, y me das pie para dar lugar entonces el tema de los artsoils, porque en realidad todo este revival de Kawaii viene por el artsoil. Nosotros hablamos de globalización, hablamos de diseño de personajes, nunca nombré a Murakami, pero la movida de Superflat fue fundamental y determinante para que Kawaii se constituyera como una marca de registro
dentro de lo que es la cultura visual en Japón y para lo que y para que o sea, para que el resto del mundo lo reconozca como tal. Es el estereotipo. Si uno piensa en Japón, el estereotipo en Japón en términos muy generales, sí, y manga, anime, hentai, bueno, kawaii está ahí. ¿Cómo es que llegamos entonces al art toy? Primero y principal, ¿saben lo que es un art toy? O un juguete de diseño, no me Juguete digan Funko. coleccionable, ¿no? Los Funkos lo mencionaban en el chat también, que está bueno, ¿no? Como referencia. Funko para mí no es un art. No, no está bueno. ¿El Funko qué decías? Para mí un Funko no es un designer toy. No, No, como parte de toda esta movida que estamos hablando, ¿no? Como Es primo, primo hermano, está ¿no? ahí, es una búsqueda interesante, pero creo que ellos no se quieren posicionar como designer, me parece que la propuesta de ellos es otra. Los Art Toys nacen en la época de los 90 en Hong Kong. Y me van a decir por qué nacen en Hong Kong, porque Hong Kong fue siempre una usina depositaria de conocimiento, sobre todo de diseño. En Hong Kong es donde nace el concepto de diseño en China, que en un principio no fue bienvenido, porque China es muy reservado y tiene una política eh, muy estricta en términos de conservar aquello que los representa en términos de herencia cultural. Pero bueno, en Hong Kong siempre estuvieron las empresas extranjeras y fue en Hong Kong donde se hizo este traslado de conocimiento del know-how. Y cuando las empresas extranjeras, sobre todo las europeas que tenían una industria del diseño de juguete bien desarrollado, estamos hablando de 1970, 80, ¿sí? Llegan llegan a Hong Kong. Hong Kong lo que hacía era producir toda la zona del sur de China, así toda la zona de, de fábricas. Entonces no le quedaba otra a los diseñadores que enseñarle a la gente operaria cómo diseñar y a cómo generar o cómo producir buenos juguetes. Bueno, es así que el gran diseñador, el Godfather de los Arts, Michael Lowe, un día se estaba jugando con un G.I. Joe, dice, este G.I. Joe es recopado, pero le quiero poner ropa de skater. Y así nace el primer art toy. Un art toy es un diseño de personaje materializado que tiene la característica de representar no solamente una historia de una cultura, sino la historia que vos querés narrar. Desde 1998, cuando sale el primer Gardener, hasta el momento de hoy, la industria del arte se fue desarrollando, comienza primero, o nace mejor, primero en Hong Kong, luego se vuelve mainstream, va para Estados Unidos y de Estados Unidos explota. Lo vemos. Yo acá les estoy dando unos ejemplos, pero imagino que a Cos lo conocen, Bounty Hunter, Bear Brick, los Brother Workers tal vez, bueno, Takeshi Murakami tuvo a Mr. Dove, llega Molly, que Molly va a ser determinante para el desarrollo de la industria del arte en China, algo que es impensado 50 años atrás. Y bueno, y en realidad el Lapupu que ustedes conocen nació en el 2012. ¿Qué es lo que ocurre? Que la industria del art toy no se desarrolla en China hasta el 2010 cuando abre Pop Mart. No sé si escucharon nombrar esta marca. Pop Mart es la marca, la compañía que más IPs tiene dentro de China y que desarrolló, que en el 2010 comenzó teniendo un modelo de B2C, ahora es un B2B, ahora es un B para el mundo. Con Molly, la primera caja blind box, que son esas cajas que vos no sabés qué juguete viene adentro, sabés que tenés 12 opciones, pero bueno, cuando compras sabés cuál te va a tocar. Así comienza el negocio del arte. Voy a pasar porque me pasé de tiempito y vamos. Y te iba a decir, Ya. Flavia, ojo los tiempos tuyos también, que es tarde allá y No, cuando yo quieras. estoy chocha con esto, prácticamente mi vida, pero Siento que quiero queda corta la charla, ojo, lo estoy sintiendo ya. Es como que nos debemos una segunda, ¿no?
Una segunda Cuando parte. cuando guste. Pero voy cerrando con esto. Para todos aquellos que quieran, que están dentro del diseño de personajes o están haciendo ilustración y quieren pasar a la materialización, hay algo relevante dentro de la industria del arte. Y cómo yo reconozco que es un arte. El arte tiene tres dimensiones que son fundamentales y las que se tienen que respetar. La dimensión material, la dimensión estética y la dimensión social. La dimensión social acá es el determinante, el diferencial, el que te va a hacer competir contra otro IP. Cuando nosotros hablamos de art toys, en realidad hablamos de propiedades intelectuales. Ya no es más Kitty. Si Kitty de repente es una propiedad intelectual. Y el negocio del art toy está justamente en eso. Yo le vendo mi propiedad intelectual o le cedo la licencia, ¿sí?, de mi creación a Pop Mart, Picture Toys o a alguna empresa por una cantidad de tiempo, y yo gano dinero y al mismo tiempo yo con este contrato que tengo en donde yo le cedo esta licencia, yo sigo siendo dueña intelectual de mi propia creación, pero le dejo a esta empresa materializarlo y comercializarlo y recibir una parte de este revenue. Son plataformas de expresión de identidades culturales, por lo tanto, por eso es que hay muchísimos creadores de IP, muchísimos creadores de artworks en todas partes del mundo. Prestan mucha atención a lo que pasa en el sur de Asia. Tailandia, Laos, Camboya se están poniendo muy fuerte acá, más fuerte les diría que Estados Unidos, los conocidos y los tradicionales. Y para ir cerrando y para entender un poco cómo es la dinámica, el Kawaii en Argentina nos dio lugar a desarrollar una cultura local del diseño, a tener una demanda interna sobre estos productos y al crecimiento de la cultura kawaii, de la cultura geek. En este caso sería el consumo de los keyboards y aquellos que influencian, o mejor dicho, generaciones posteriores. Pero el kawaii en el mundo lo que generó fue el crecimiento del mercado global. Kawaii es una tendencia internacional y lo que hace también es impactar en el auge de la cultura de los coleccionistas. Entonces, acá, el diseñador que tiene interés en desarrollar su propio IP tiene una gran posibilidad de tener éxito, ¿sí? Porque están dadas las condiciones tecnológicas, de comunicación y las posibilidades tecnológicas en términos de producción en small batches y por demanda. Lo que hace es que el producto no sea tan costoso y que no tengan que hacer producciones enormes de las cuales ustedes no saben si van a poder vender. Estos son algunos datos de lo que es la industria del juguete en China, ¿no? Ustedes ven que va creciendo de pasos agigantados. Esto no llegué a traducir, pero es un gráfico donde les muestra los grupos etarios de consumo. Se van a ver 42% de consumo de Artois, está dentro del grupo etario de 25 a 34. De 35 a 45 le sigue. Nosotros hablábamos que Kawaii no tenía género ni edad, bueno, en Artois tampoco. 18 a 24 tienen un 13% y eso en realidad está relacionado con el income, el ingreso, de las posibilidades de tener trabajo y de poder invertir dinero en comprar estas piezas que en realidad son para divertimento personal. No vamos a abordar el tema de nuestro consumidor focus group, que es la generación Z, lo dejamos para otro momento, pero sí, acá, una última investigación, hicieron un relevamiento de los cambios de modalidades de formas en las que las personas invierten su dinero. Y si ven acá, estos son juguetes, que era una categoría que antes no estaba. Y juguetes compite con alcohol y tabaco y con objetos de alta gama, luxury.
Marcas que recomiendo investigar: Pop Mart, IPs relevantes: Molly, The Monsters, en donde está la Pupu, Dimo y School Panda. School Panda es muy interesante, muy, muy interesante. Se los recomiendo a aquellos que buscan lo esotérico, el oscuro, lo que no sé, lo que está escondido. Raw Life tiene a Nancy, Suri, Nai Han Han y Ola. Es mucho más cute, mucho más folclórico. 52 Toys tiene Super Active, Kimi, Nikki, Panda Roll y bueno, los Dot Lip Pepe, que son como es un kawaii un poco más funny, más alegre. Y estos son los Toys R de DGPH. Así, back a 2009, 2010. Eh, Art Toys que fueron diseñados en diferentes sustratos. Tenemos inflables, tenemos vinilo. Hicieron una colaboración con Kid Robots, con The Tani, que esto pasó desapercibido, pero esto es maravilloso para lo que es la historia del Art Toy argentino. Nosotros sí tenemos historia, poquita, pero tenemos. Bien, y me quedo trabado. Para aquellos que tal vez no saben cómo comenzar, si las grandes empresas están haciendo colaboraciones y están fusionando diferentes IPs, ustedes pueden hacer lo mismo. Son modelos de negocio. Y si les funciona a ellos, también les puede funcionar a ustedes. ¿Qué viene? ¿Tenemos tiempo o cierro acá? Perdón, pregunto porque Estamos ahí al límite, pero si 5 minutos. rapidito. Dale, Sí, claro. lo cierro en 3. Para aquellos que no están muy copados con el 3D, entonces el 3D o la materialización, lo que se está trabajando ahora es el Digital Toy. Es el juguete, es el Art Toy que reencarna en forma digital. Es como darle vuelta a la forma tradicional, del dibujo al juguete, del juguete al dibujo. ¿Sí? Y esta nueva metodología o esta nueva modalidad de entender al juguete como tal, ¿sí? En realidad hace alusión a un momento que estamos viviendo en el cual Zimmerman lo denomina como The Ludic Center. Nosotros estamos viviendo en un momento donde todo se ludifica, todo juega. ¿Sí? Entonces, el Digital Toy lo que te permite a vos es fusionar esta realidad, el personaje corporizado, y la reencarnación de ese personaje, de ese espíritu, digamos, que tiene ese personaje que vive en un multiverso dentro de uno. Es una propuesta en donde se genera un crossover entre la realidad, eso que es corpóreo, y la fantasía, que es ese personaje que vos creaste y ese storyline que está contando este personaje, esa historia del personaje. Ahora bien, cambian las reglas del juego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Digital Toy lo que exige es una nueva modalidad de juego, pero a su vez una nueva tipología de jugador. Y esto en su conjunto, lo de que determina es una nueva modalidad de consumo lúdico. Se está trabajando, comenzó en China, es para un consumidor particular, ¿sí? Pero ya hay ejemplos. Blancos es una compañía que se encarga de hacer, lo que hace es toma tu IP, te lo imprime, el imprimírtelo, después te manda el corpóreo a tu casa y después lo que hace es incorporar la reencarnación de ese corpóreo en este multiverso eh, y los hace interactuar con otros IPs de otros diseñadores. Este, ¿Cómo se llama? Burberry hizo, que es una marca también de luxury, hizo una prueba con blancos, funcionó, por ahí quedó más o menos. Están analizándolo. Pero Fla, ¿qué bueno, significa? Perdón, ¿qué significa interactuar? y que reencarna significa que empiezan a interactuar. Está bien.
Lo que te quiero decir es, Como los Sims, más o menos como los Sims. como los Sims, digamos, en un entorno virtual al estilo antiguamente, para el que sepa, Second Life. Claro. Claro, O sea que lo que pasa es que te queda la IP, propiedad, no, propiedad, sí, la IP, la propiedad intelectual queda en un multiverso o un universo virtual y vos tenés, digamos, la prueba, entre comillas, física de un objeto. uno, dos o tres, claro, sí. Lo que Ah, vos fuere, tenés el sí. físico, sí, claro, y a Vos te quedás cambio, el físico a cambio de eso. claro. Sí. Y la versión digital, vos la podés vender porque te la entregan en formato de NTF. Imagino Y con un blockchain por detrás. claro, Y lo que hace. Está bien. Increíble. y lo que haces de esa magia dependerá de tu creatividad, De ¿no? la creatividad, y vos ya sabés que tenés algo que si funciona no se puede copiar porque está atado a una blockchain. Exacto. Un Bitcoin. Ajá, Una nueva modalidad de y sí, juego. Una nueva sí, modalidad sí. de juego. Flavia, Bien, eh, sí. mil millones de gracias. Creo que tenemos mucho para hablar, ¿eh? Esto creo que no va a ser, de ninguna manera va a ser la última cosa que hagamos juntos. Si vos te sentiste a gusto, creo que hay mucho para hacer y hay para explorar. Me da la sensación de que hay muchas puertas que se abren. Así que gracias por tu conocimiento, por tu saber, por la forma de explicar. Creo que estuvo buenísimo y bueno, quedamos obviamente en contacto. Eh, súper, súper agradecidos. No sé si querés agregar algo más, pero bueno, estuvo A mí se me, buenísimo. a mí se me ocurría, Sergio, si te parece, no sé si alguno quería sumar una pregunta más, porque se dieron un montón de preguntas interesantes en el chat y si alguien quisiera hacerle alguna pregunta a Flavia, que pudiera no tomar demasiado tiempo, yo entiendo que todos estamos pasados de tiempo, pero aprovechar este momento si quieren, y si no, como segunda opción, vos mencionaste que podía haber otro segundo encuentro, lo que se podría hacer es una especie de votación de temas, ¿no? Empezar a hacer una suerte de lista de pedidos en donde eventualmente es como una charla on demand, vos puedas preparar Algo y vamos se a hace inventar, algo vamos a inventar, como que porque se puede hacer algo de intercambio, sí, ¿no? sí. Seguramente Me algo encantaría vamos a hacer inventar. Así que si algo. alguien quiere preguntar algo, este es el momento, y si no, bueno, capaz que ya no. El chat Bueno, estuvo en llamas, estuvo estuvo buenísimo en el chat. llamas, Estuvo claro. buenísimo, con La verdad, cosas. no, compartiendo pantalla no No lo viste, podía. claro, no lo Ah, por No, veías. no, eso Claro. te pido no mil podés cuando disculpas. estás hablando. No, por eso les decía que quería preguntar, que mande la pregunta, prenda ¿cómo se llama? El micrófono, porque en serio, entre el cosito de traducción, el panel con la audiencia, y yo que estoy con el motion del keynote, es, viste, como que tengo que Te hago elegir de... una, te hago una que está en Sí, el chat. Alejandra preguntaba si las figuras de Sailor Moon de Bandai serían art toys no. o mercancía. Y me tendría que definir el concepto de mercancía para poder hablar bajo los mismos términos, pero no, los cosas de Bandai no son art toys. Lo que podías considerar un art toy es la colaboración que hizo Skull Panda de Pop Mart con Toei Animation, que ahora Sailor Moon es de Toei Animation, las mostré en un ejemplo. Eso sí es un art toy, pero ¿por qué? Porque justamente trabaja esta idea de dos historias, ¿sí? Conectadas. El art toy es una creación individual, es como la globalización, es como la cruza de perros, vos cruzas dos perritos y te sale un perrito que es de una raza así híbrida, bueno, viene por ahí, Ah, mira, pero no es, no, porque Ok, no es un híbrido. me muy gustó bien. acá lo de la crack crack boom, Sí, que también. dice Un Emma, ¿no? datazo, un datazo. Que en Rosario se hizo el Crack Crack Boom, que es el evento más grande de Art Toys que tenemos hasta ahora acá. Claro. Y Mirá, Bueno, vale esta porque charla la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube, Flavia. Te vas a hacer famosa, bueno, no sé si famosa, pero vas a estar no, en nuestro canal de YouTube.
Eh, A nosotros, digo. sí, y bueno, seguramente quedamos abiertos a más propuestas y más cosas que podemos hacer juntos, porque es un temazo. La verdad que es un temazo. Eh, Así que bueno, gracias a todas y a todos por haber estado este rato. Y bueno, como siempre, estemos en contacto para cualquier actividad que organicemos nosotros, que ustedes puedan acercar a la UDGBA como esta, puntualmente, que fue parte de la Agenda 2025 y que Flavia amablemente ofreció, y aquí estamos reunidos hoy, gracias a su generosidad. Así que bueno, nos vemos y nos estamos viendo en cualquier lado. ¿Listo? Chau. Adiós, Con Chao, Flavia, gente. a dormir, ¿no? Ya, porque son como las 12 de la noche. Chao. casi, casi. Nos vemos. Gracias, Flavia. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias a todos por estar. Chau, chau.